En este momento hablaremos del proyecto de inclusión laboral, un proyecto de carácter piloto que ha sido presentado ayer por el Ministerio de Trabajo y que tiene el fin, su nombre ya lo anuncia, de incluir en el sistema o en el mundo laboral a personas que no se encuentran en el circuito formal en este campo. Vamos a hablar de este proyecto con Víctor Vaca Flores, director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y mucho gusto de compartir un momento contigo. Decía, proyecto de inclusión laboral. Sintéticamente, ¿cuál es la filosofía y el alcance de este proyecto? Lo vamos a estudiar por fases, pero si tuviera que definir su filosofía, ¿cómo la podríamos entender? Nuestro diseño tiene una ruta más bien de inclusión con inserción laboral. Para nosotros significa que no se trata solo de darle una oportunidad laboral a las personas con discapacidad, sino de resolver los problemas que tiene este sector. Tiene un bajo nivel de formación. En general, Bolivia es un país de los más bajos en formación técnica, académica, profesional, pero este sector tiene un nivel muchísimo más bajo. Entonces, cuando la empresa o las empresas nos demandan, tenemos dificultades por el nivel de profesionales, de experiencia que requieren. Entonces, ¿cómo podemos incorporar a estas personas? Estamos hablando entonces de un programa dirigido a personas con algún grado de discapacidad para incorporarlas al sector estatal y, entiendo, también al sector privado. Básicamente, el piloto que presentó el ministro el día de ayer es un piloto para personas con discapacidad, para inserción laboral en las empresas privadas. Privadas. Sí. Entonces, lo que queremos es, por supuesto, insertar a estas personas en una fuente laboral, pero nuestro piloto comprende también una parte de formación, capacitación en varios niveles que nos demandan las empresas, por ejemplo, ofimática, temas administrativos de inicio, que lo vamos a iniciar a partir del día 24 en las inscripciones, y temas de carácter administrativo. ¿Esta capacitación a cargo de quién está antes de que esa persona discapacitada llegue a ocupar algún puesto laboral en el sector privado? El Ministerio de Trabajo se va a hacer cargo de este proceso. Yo quisiera completarte la idea. Además, necesitamos hacer un acompañamiento a estas personas en el proceso de la incorporación laboral, pero además necesitamos un nivel de sensibilidad de las entidades privadas y estatales para tratar a estas personas. Necesitamos una serie de modificaciones arquitectónicas que permitan a estas personas tener un buen nivel de acceso y, en definitiva, una visión integral de incorporación, de inserción, de asimilación de estas personas como seres humanos. Pasa que estas personas, algunas de ellas, tienen alto nivel de capacidad para producir. Ese es el tema. O sea, no estamos hablando de solidaridad como limosna, sino darles la oportunidad para trabajar. Aprovechar sus Pero hay que darles todas las otras posibilidades, como seguramente se las daríamos a todos nuestros parientes, hermanos, son nuestros hermanos bolivianos, etc. Esta es la concepción en la que debemos trabajar, en la que estamos comprometidos, no solamente el Ministerio de Trabajo, sino el Ministerio de Educación y absolutamente todas las entidades del Estado, y en este caso las privadas. Ahora la gente se estará preguntando, especialmente el sector de discapacitados, ¿qué tiene que hacer un discapacitado para ser parte de este programa y ser integrado posiblemente a una fuente laboral en el sector privado? ¿Y existe un registro parcial o los discapacitados interesados tienen que acudir al Ministerio de Trabajo para su registro correspondiente? Hemos llegado a un acuerdo con las organizaciones de discapacitados del país y estamos abriendo en nuestras oficinas departamentales un registro. Vamos a hacer una convocatoria pública también para los distintos cursos que vamos a desarrollar. Son cursos cortos, 2-3 semanas en una primera fase. En una segunda fase, cursos cuando las personas estén de reforzamiento laboral, y luego cursos para personas con discapacidades especiales, sordos, ciegos. Entonces, este acompañamiento nos parece que es un elemento vital, porque en algunos casos las empresas con toda razón nos dicen no están en capacidad, no podemos incorporar a nuestra empresa porque requerimos estas características de capacitación, de enseñanza, de experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, el acuerdo con las organizaciones nos va a llevar
a un proceso de elaboración de listas. Estas listas van a ser procesadas en todo el país y vamos a desarrollar estos cursos en todo el territorio nacional. La norma establece que el sector privado debería incluir en sus planillas un 2% de trabajadores con algún grado de discapacidad. En términos precisos, ese 2%, de acuerdo al mercado actual del sector privado, ¿cuántos puestos de trabajo implicaría? Nosotros tenemos un registro de 2.000 empresas que tienen más de 50. 2% quiere decir una persona para una empresa que tiene ya 50 trabajadores. Esta norma se aplica, a empresas que tienen más de 50. Más de 50, porque como es 2%, entonces estamos hablando de sus planillas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de aproximadamente 2.000 empresas. 2.000 empresas. Entonces eso es una... Lo que nos da una cifra de más de 2.000. Más de 2.000. De 4.000 aproximadamente o 5.000 personas. Ahora, en el presente, el grado de ocupación de personas discapacitadas es de verdad bajo, ¿verdad? Tanto en el sector estatal, donde deberían cumplir un cupo de 4%, como en el sector privado. ¿A qué se debe que no se haya alcanzado los topes mínimos o máximos establecidos por la norma? El primer tema que hemos señalado es el tema de formación. Hay un bajo nivel de formación, entonces no responden al requerimiento de la demanda. Un segundo elemento tiene que ver con una estructura excluyente de recepción y de trato a las personas. Otro elemento tiene que ver con las condiciones materiales de los lugares de trabajo, donde no pueden adaptarse. Y en algunos casos estamos observando que hay empresas que aceptan estos 2%, o incluso en el Estado, pero como una obligación obligada, valga la redundancia, y donde no se hacen esfuerzos para incorporar a las personas. ¿Qué se debería hacer para liberar al sector privado de este síndrome que en algunos casos podrá parecer lógico respecto a aceptar personas que podrían ser consideradas, desde luego no lo son, una carga para el sector privado? No lo son. Tenemos programado en el piloto un ciclo de reuniones con todos los empresarios del país, con sus organizaciones, con las cámaras, etcétera, para explicarles este tema, mostrarles en algunos casos. Te quisiera señalar un ejemplo que nos llamó la atención. Sacaba, hay varias personas trabajando en jardinería, personas con dificultades intelectuales que trabajan en jardinería, y hemos descubierto que el trabajar con jardinería y hurgar con las manos las plantas y la tierra es una terapia. Es una terapia. Hemos escuchado el otro día en una conferencia con varios países de América Latina el proceso de incorporación para personas autistas. Resulta que muchos de ellos tienen el doble de producción por su capacidad de concentración que el más de los genios jóvenes corrientes. Entonces eso es posible, es decir, estamos hablando de la posibilidad de darles una fuente de trabajo, una fuente de subsistencia, la posibilidad de generar sus propios recursos. Aprovechando sus destrezas. La gente también se preguntará, ¿existe un salario mínimo que se pagará a estas personas? ¿El Estado cubrirá parte de este salario? ¿Cuál es la política en este campo? El tronco de nuestra propuesta es empresas privadas, según la 977, la ley, tienen la obligación de incorporar a un 2% de sus planillas. Nuestra propuesta es que adicionalmente nosotros estamos ofreciéndoles 6 meses de estipendio. No es un salario como tal, porque no existe un contrato, porque lo que queremos es que la empresa forme, capacite a la persona in situ, en el taller, no en aula. ¿Esto significa que el Estado paga los primeros 6 meses de salario? 6 meses. ¿O es algo aproximado? ¿Esa es la idea? Esa es la idea. O sea, nosotros no le llamamos salario porque no existe contrato, ¿no es verdad? Desde luego. Es un periodo de capacitación. Pero la condición es que, terminados los 6 meses, la empresa privada se lo absorba de verdad de manera indefinida. Ya como un empleado formal. Exactamente. Entonces, pero además de eso está, nosotros vamos a cubrir un seguro por ese periodo, vamos a hacer un proceso de perfilamiento tanto de las personas como de las empresas. Es decir, características especiales que las empresas requieren para no equivocarnos, de tal manera que cuando apuntemos a un buscador de empleo, apuntemos exactamente a lo que necesita la empresa, ¿no? Y de la misma forma, un perfilamiento en las
buscadores de empleo que nos digan no solamente lo que han estudiado, sino sus habilidades, sus oficios en algunos casos. Lo que pueden ofrecer al mercado laboral. Que es una riqueza laboral. Al momento de hacer el catch con la empresa y el buscador de empleo. El estipendio al cual hacía referencia en términos aproximados de bolivianos, ¿cuánto significa? 2.060 es el más básico y sube en función de la formación académica y del sector productivo. Nosotros quisiéramos que todo el mundo que sea absorbido en las empresas sea el sector productivo, pero también somos conscientes que en la realidad nacional hay un bloque grande en la economía que es servicios e incluso comercio, que es el mayor empleador en el país. Esta disposición, 2% de personal con algún grado de discapacidad en el sector privado, ¿es obligatorio? ¿Cuál sería el mecanismo coercitivo para que las empresas privadas cumplan con este porcentaje? Es obligatorio, pero la ley no señala exactamente mecanismos de sanción, sino de persuasión y de diálogo que esperamos no sea necesario recurrir. Está absolutamente claro para nosotros la idea de familia boliviana, de la posibilidad de que se entienda que el trabajo es un elemento fundamental y de las facilidades que le presenta el Estado. A nosotros nos interesa que a todas las empresas les vaya bien. Estamos planteándole incluso a las regiones que en la medida que las empresas son capaces de abrir sus vacancias, va a permitir un mayor desarrollo, mayor producción a las empresas y por supuesto mayor desarrollo a sus regiones. Entonces no encontramos la posibilidad de volver hacia atrás en este tema. Es decir, estamos desafiando a las empresas para que podamos juntos construir el país y dignificar el trabajo con estas personas. Seguramente esta conversación ha despertado el interés de muchas familias que quizás tienen algún discapacitado. Ya mencionaba usted que las direcciones departamentales del Ministerio de Trabajo, en coordinación con las asociaciones correspondientes, están encargadas de armar la base de datos y establecer las listas de posibles candidatos a esos puestos. ¿Dónde podría formular una consulta una persona discapacitada o su familia para ser enrolada en este plan? Si es por la vía digital, estamos hablando de www.empleo.go.bo y nuestras oficinas que están en todos los departamentos y en algunas ciudades intermedias también. Estamos ya preparados con una boleta para su inscripción, una boleta muy sencilla para recuperar su información y ver si les interesa la formación que vamos a hacer en este momento de temas administrativos, ofimática, temas contables, etcétera, etcétera. Entonces nuestras oficinas están abiertas precisamente para estas personas. Muy bien, cualquier oficina del Ministerio de Trabajo, y reiteramos por favor la dirección electrónica que ha mencionado. www.empleo.go.bo. Yo algo más que te quisiera señalar. Sí, para cerrar. Hemos decidido implementar un estímulo para las empresas inclusivas, que es un reconocimiento del Estado a estas empresas que tienen la predisposición y de manera muy rápida son capaces de trabajar con nosotros durante estos 6 meses. ¿En qué consiste? Es un estímulo, un sello de empresa inclusiva que lo pueden manejar de manera nacional e internacional. Es un reconocimiento del país a estas empresas que se trabajan con nosotros, que están en disposición de incorporar en sus empresas a personas con discapacidad. Que desde luego puede ser utilizado como un elemento más que hable bien de esa marca o de esa empresa o de esa industria. Muchas gracias por la visita, Víctor Vaca Flores, director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo. Éxito en la campaña y en el programa que han emprendido, y ya nos informarán de sus resultados. Muchísimas gracias nuevamente.